noches, siendo las 10:02, iniciamos nuestra cátedra. Gracias, Socorro, por participar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidas a todas a nuestra cátedra de la Casa Cultural y del Círculo María de Magdala. Tenemos hoy el tema de la espiritualidad de la sinodalidad. La sinodalidad, aunque es un tema que creo que en nuestro ambiente no se maneja mucho, es un tema que se ha trabajado al interior de la Iglesia Católica mucho en los últimos años, buscando una mayor participación. Es una propuesta del Papa Francisco de mayor sinodalidad, circularidad en la Iglesia, ¿no? Entonces, el tema nos lo va a orientar a dirigir Socorro Vivas, María del Socorro Vivas Albán, doctora en teología por la Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en educación por la misma Universidad Javeriana, especialista en docencia universitaria por la Universidad del Bosque. Eh, es profesora de la misma Universidad Javeriana en Bogotá, muy activa en los ámbitos teológicos, participa en la Asociación de Teólogas de Colombia y tiene muchas publicaciones, entre ellas Mujeres en la Renovación de la Iglesia de PPC, un artículo sobre la Trinidad en el volumen Es pertinente la teología de la liberación hoy. Y por supuesto, un artículo también, un texto en el libro de Verbo Divino, Ventanas a la Sinodalidad. Bienvenido, Socorro. Como te decía, nuestra dinámica es más o menos la siguiente. Tú expones tu tema 45, 50 minutos y abrimos luego un espacio para el diálogo a partir de inquietudes o preguntas que tenga la gente. Listo. Entonces, tienes la palabra. Muchas gracias, Carmiña, por invitarme, por pensar que puedo darles un aporte en este momento al grupo de ustedes. Muy contenta desde cuando me dijiste que trabajara el motivo de la espiritualidad en la sinodalidad. He dado mucho espacio y he pensado mucho en el tema y desde dónde abordarlo. Casualmente, en mis clases de Mariología de este semestre en la facultad, cuando empecé a presentar a María, la María de Marcos, dije, yo quiero hacer una reflexión desde esa perspectiva porque creo que nos puede aportar dimensiones distintas a lo que venimos acostumbrados a oír de sinodalidad. Si ustedes buscan por Google, sinodalidad de la espiritualidad, pues está todo lo que ha producido la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Especialmente hay una parte que me llamó la atención que dice espiritualidad de la sinodalidad María, dos puntos. Y cuando me puse a leer eso, dije, no, yo tengo que hablar desde ahí, porque lo que presentan es lo que no es María, y quisiera presentar otro aspecto que nos ponga a nosotras, las mujeres, en una perspectiva y una dimensión mucho más sinodal, mucho más de trabajo colectivo, mucho más de mujeres, como me imagino que son las que se acercan a estos círculos aguerridas de trabajo. Y entonces, bueno, ahí va mi reflexión. Como todas reflexiones, una propuesta, no es un absoluto. Y bueno, voy a compartir pantalla para poder ir presentando algunas ideas fundamentales. Algunas cosas las voy a decir textualmente, otras voy pasando, pero sí quiero compartir pantalla para que ustedes no se pierdan en el discurso en el transcurso de la exposición. Y también quiero marcar unos presupuestos para que ustedes sepan desde dónde estoy hablando, desde dónde me muevo. Obviamente no me muevo desde una línea jerárquica de la iglesia, me muevo desde el lado mujer, como laica y como laica resiliente en este proceso de lo que significa
ser mujer y ser teóloga comprometida en una iglesia que no siempre ha sido favorecida de la mejor manera posible para nosotras las mujeres. Eso no quiere decir que me victimice, pero quiere decir que también tengo que asumir desde dónde me muevo. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, que me están mirando, pero entonces voy a compartir total para que puedan bien ver la pantalla y cualquier pregunta, como se hace al final, ustedes van tomando nota, por favor. Bueno, entonces, como les decía antes, he titulado mi propuesta Espiritualidad Sinodal, pero desde la propuesta de María en Marcos y los presupuestos de interpretación y de lectura de este trabajo se ubican en 4 momentos. Primero, es una espiritualidad sinodal que me llevó a inspirarme, como les decía ahora, en la María de Marcos, en algunos rasgos pertinentes para vivir y acompañar esa espiritualidad hoy. Obviamente se trata de una mirada desde una perspectiva mariológica feminista, no es desde una mirada diferente a lo que yo soy y he vivido y comunico en mis escritos y en mis trabajos en la universidad. Esta presentación no desconoce un estudio diacrónico detallado de algunos textos bíblicos, corrientes y diversas posiciones de autores y autoras. Pero para efectos de este propósito, quiero alcanzar, haré una referencia a una metodología sincrónica de análisis, es decir, basado en la narrativa, en la narratividad, en el discurso, basada en los aportes de toda la interpretación de Paul Ricoeur y de Mikhail Bakhtin. Hay que tener en cuenta que es desde ahí, no es una posición, no es una imposición, pero sí es una mirada desde la cual creo que es válida pensar en una espiritualidad sinodal hoy. Busca ante todo rescatar el valor del discipulado como un ejercicio vivir en comunidad y como un reto también que nos lleva a vivir en comunidad. Con estos presupuestos, entonces ofrezco un aporte a la presentación que hace Marcos de María y también en el documento final de la espiritualidad sinodal. Lo he puesto como aportes porque no quiero marcar crítica, pero quiero ponerlo como aportes, como quien dice, María no es solamente lo que dicen que es en unas lecturas y en unas hermenéuticas de interpretación de pronto intencionadas o desde otra orilla, otra mirada. Cuando leemos el Evangelio de Marcos con la intención de conocer más sobre María, nos damos cuenta de que ella es un personaje secundario en Marcos, que aparece muy poco en la historia. Aparece básicamente como la madre de Jesús, pero como un personaje del relato, básicamente de Marcos 3, 20, 35, y más tarde se le menciona como la madre de Jesús y se le nombra como María, y también se cita la figura materna en términos generales de Marcos, y finalmente aparece otra lista u otras mujeres. Yo quiero, por efectos de tiempo y de pedagogía, leer solamente un apartado pequeño, unas pericopas pequeñas referidas a Marcos 3, 20, 35, como para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Entonces, la madre y sus hermanos, y los hermanos de Jesús. Estoy en la traducción, la Biblia de estudio. Entonces dice, entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió,
estos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo no voy a centrarme en la discusión de la originalidad del texto, ni en exégesis profundas, porque ya les comentaba en los presupuestos que mi lectura es sincrónica, es decir, de esos aspectos que aparecen en el texto, conjugado con otros tantos que puedo inferir para este trabajo. Entonces, pues María, básicamente, digamos que se empieza a gestar en su proyecto Jesús, en su transición nacida de una discípula activa y protagonista. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que voy a presentar 4 aspectos a continuación, donde quiero mostrar básicamente qué hizo María en ese momento, cómo fue toda la transición de ella de madre exaltada en ese contexto tremendamente patriarcal a una discípula activa y a una discípula protagonista que básicamente, como dicen muchos autores, y yo estoy de acuerdo con ellos, que el Evangelio de Marcos debería leerse más de atrás hacia adelante, o sea, desde donde están las mujeres en la cruz hacia atrás y no desde el principio, ¿no? Como teniendo en cuenta esa perspectiva. Entonces, el conflicto inicial, ¿en qué consiste? Es como que un enfrentamiento, una puesta en escena de la familia de sangre de Jesús y la familia comunitaria. Los rojos son resaltados que quiero que los vayan teniendo en cuenta porque es el hilo conductor de la misma propuesta. Entonces, en los primeros capítulos de Marcos, especialmente en Marcos 3, 20, 35, María aparece integrada en el grupo de los parientes de Jesús que intentan detenerlo porque piensan que está fuera de sí. El texto destaca claramente una ruptura de Jesús con la familia consanguínea y con las estructuras sociales patriarcales de la época. De esto hay muchas interpretaciones, pero quiero simplemente señalar que en el Evangelio de Marcos, en este texto, básicamente es un evangelio que intenta marcar, o la intencionalidad es marcar, una de las intencionalidades es marcar esa ruptura entre los lazos de sangre y la familia comunitaria, la familia que se empieza a construir a partir del proyecto del Padre. Claro, María viene está muy, digamos, acorde en ese momento con los roles establecidos para la mujer en ese momento y hace el ejercicio de la madre de Jesús. Por eso le cuesta entender también esa respuesta, pero por eso también es la transformación que ella decide hacer a esa familia comunitaria. Entonces es una redefinición finalmente lo que hace María de familia y se basa no en la sangre, sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios, lo que da origen a una familia comunitaria. Por eso él mismo dice, mi familia son los que están aquí escuchándolo, o sea, los que trascienden los lazos sanguíneos y se ponen en condición de proyecto del Padre. Los que están afuera, como lo nombra el texto, María y sus hermanos tienen la condición de forasteros o visitantes en la casa donde está ubicado Jesús. Por tanto, no es la casa de ellos, no es la casa donde María habita, es la casa de otros. En este contexto inicial, María y los hermanos de Jesús permanecen fuera de la casa y del grupo de seguidores que lo simbolizan, lo que simboliza su falta de conexión inicial con la misión. Ellos están claramente representando a la familia con lazos de sangre, sanguínea. 2. La crítica al modelo de maternidad patriarcal. Este artículo hace un análisis para cuestionar el papel. Ojo, no estoy en contra de la maternidad. Lo que estoy diciendo es que tratamos de cuestionar ese rol de mujer, madre tradicional en el contexto de Jesús. Entonces, de entrada hay un rechazo al ideal de sumisión en ese contexto, el modelo de madre dominada, silenciosa y restringida al ámbito doméstico es excluido por las palabras de Jesús.
Otra característica de esta crítica al modelo es la ética del cuidado. Frente a una estructura jerárquica, se propone un modelo de comunidad de cuidados mutuos, de igualdad, donde la mujer no se oculta detrás de la figura idealizada, sino que básicamente trata de hacerse con otras mujeres, de formar comunidad con otros y otras, especialmente una lista que aparece ahí. Tercero, las mujeres en la pasión y resurrección. Hacia el final del Evangelio, Marcos 15, 40, 16 y 8, el relato da un giro y sitúa a un grupo de mujeres, incluyendo a varias llamadas María, que entre otras el nombre de María era muy común en ese momento, como las únicas seguidoras fieles que presencian la crucifixión, sepultura y el sepulcro vacío. Entonces hay una identificación de María. Existe un debate teológico sobre si la María, madre de Santiago y madre de José, se menciona o no, pero en ese debate no voy a entrar en este momento. Estoy asumiendo una corriente donde cree que realmente había 4 mujeres ahí al final en la cruz. Algunas corrientes afirman que se trata de ella, marcando una evolución narrativa en el personaje, porque de ser madre pasa a ser discípula, que es por la posición que yo me voy. Cuarto, desde ahora, de madre a discípula. María experimenta una transformación, y una transformación que el redactor coloca ahí, pero que le ha implicado a ella también una transformación de vida y en su proyecto de ser mujer. Pasa de ser una madre atrapada en un sistema con unas funciones claramente marcadas en ese momento que no corresponden al proyecto de su hijo, a ser una discípula que se integra al proyecto del padre. Entonces pasa de una situación concreta, familiar, específica, a una situación generalizada, comunitaria, hasta llegar a sentirse en una comunidad familiar. Al final del Evangelio, María se revela entonces como una figura de acción y entrega. Se despoja de la imagen de sumisión concertada en ese momento para convertirse en testigo y en protagonista de la buena noticia de resurrección. Ojo para las personas que me están escuchando. Cuando yo hablo de sumisión, estoy hablando en el contexto de Jesús. Yo no estoy tocando la maternidad como algo negativo ni nada de esas cosas. Estoy simplemente tratando de mostrar los hechos como se presentan y haciendo una hermenéutica del mismo. ¿Cuáles son entonces las características del discipulado de María? ¿Qué es lo que la hace pensar en un discipulado? Entonces, primero, hay una ruptura en el modelo patriarcal. Inicialmente María aparece ligada a la familia de sangre, consanguínea, que no comprende realmente qué es lo que está pasando, no comprende la misión de Jesús e intenta detenerlo, intenta decir, no, no es por aquí. Un lado implica abandonar la estructura familiar tradicional y jerárquica para integrarse a una familia comunitaria basada en la igualdad y la reciprocidad. Entonces, ahí en María se obra, no de manera mágica, ella lo va comprendiendo, ese cambio, esa transformación de mujer mamá a mujer discípula, que es donde quiero hacer el hincapié, porque esa espiritualidad de la sinodalidad se va construyendo es en familia comunitaria, en los colectivos, en las pequeñas comunidades, en las pequeñas iglesias locales. Es ahí donde es posible esa sinodalidad, esa circularidad. El segundo elemento, segunda característica, yo lo demarco como el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es decir, el rasgo definitivo de su nuevo vínculo con Jesús no es la sangre, sino hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios. Este compromiso la sitúa entonces dentro de la casa, ya no la pone en el afuera metafórico de la casa, de esa vivienda, sino dentro, superando la condición inicial de outsider o forastera
o los que están afuera. El otro contexto es el seguimiento y servicio, o sea, la diaconía. Como parte del grupo de mujeres discípulas, María personifica los verbos fundamentales del discipulado en Marcos: seguir, alocutein, y servir, diaconein, y subir a Jerusalén. O sea, seguir, servir y subir. Esto implica una participación activa en el ministerio de Jesús, desde Galilea hasta las consecuencias finales en Jerusalén. También es circular, va a Galilea, pero también regresa a Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa con esto? En el documento final de sinodalidad la ponen como la mujer pasiva, obediente, que escucha, pero me parece que dista mucho esa imagen de esto que estamos viendo que aparece en la María de Marcos. Y también que aparece en muchas, que estoy segura de las mujeres que aquí están y de hombres también que están escuchando, cómo eso se va transformando en la medida que somos conscientes de lo que significa ser iglesia, iglesia sinodal. Otro elemento de esa característica es la finalidad del sufrimiento. Es decir, y aquí no alcanzo a ver tanto porque me tapa arriba, pero creo que ustedes sí, la cintilla me tapa arriba. Bueno, del Es sufrimiento. fidelidad en el sufrimiento, fidelidad. Bueno, gracias. Fidelidad en el sufrimiento, y léeme la primera línea, por favor. A diferencia de los discípulos varones, María. Ya, gracias. Muchas gracias. Entonces, a diferencia de los discípulos varones, María, identificada por los autores y la autora de este escrito como Santiago y José, es decir, demuestra una fidelidad inquebrantable, el permanecer presente como testigo en los tres momentos cruciales: crucifixión, sepultura y el sepulcro vacío. Ahí nosotros ya vamos viendo como que unas características y unas cualidades y también unos retos y desafíos propios para poder asumir o vivir o encarnar esa espiritualidad sinodal. Yo creo que no nos pueden imponer desde fuera qué tenemos que hacer desde la espiritualidad, sino más bien qué hizo María o qué hicieron otras mujeres en el texto sagrado que podríamos emular en esa misión y en ese protagonismo realizado en ese momento como fue el discipulado. Su discipulado culmina en una transformación de roles de género. Deja de ser madre del imaginario patriarcal en ese momento para convertirse en una mujer dispuesta a la acción y revestida de autoridad para anunciar el mensaje de la resurrección. Ese dispuesta a la acción me parece que es muy, muy interesante, porque en otras palabras es estar abierto a la acción del Espíritu para ver qué me está pidiendo hacer en este momento. Aunque yo he enfocado esta reflexión para mujeres básicamente, creo que estar dispuesta a la acción, descentrarse de sí y asumir realmente lo que nos pide la iglesia del momento, presentada por Francisco en sus inicios, es precisamente eso: permitir que la acción del Espíritu obre en nosotros. Y también con autoridad, porque cuando se presenta testimonialmente, coherentemente, pues eso nos hace también vislumbrar la autoridad del que sabe, no del que manda, sino del que sabe, del que convoca, del que acompaña. Finalmente, el discipulado de María se define como una entrega de vida al reino de Dios. Imagínense lo hermoso, porque es pasar, o sea, es pasar de una maternidad biológica, que no la estoy negando, pero que trasciende su dimensión no solamente del servicio de Logos encarnado en ella, sino que trasciende a la realidad del reino, en donde ella deja atrás las ataduras sociales de su época para transformarse en un modelo de libertad y testimonio cristiano. Para mí esto es el elemento más fundamental, perdón,
de esa espiritualidad que podemos reflexionar y dialogar ahora, que es esa entrega, esa disponibilidad en la acción y esa autoridad que le da la coherencia de vida. ¿En qué consiste entonces la diaconía? El Evangelio de Marcos dice que la diaconía o el servicio en María y en el grupo de mujeres discípulas no se refiere a una tarea doméstica tradicional, sino a una forma fundamental de discipulado activo y fiel. Volvemos a retomar el aspecto de la acción y de la fidelidad, ¿no? La fidelidad al proyecto, la fidelidad a trazar, como podríamos decir hoy, a leer en los signos de los tiempos, cómo eso se va haciendo realidad. Y eso, como se va haciendo realidad, y esa lectura y ese discipulado fiel, no es otra cosa que vivir la espiritualidad encarnada, básicamente, en los contextos en que nos movemos. De acuerdo con las fuentes, la diaconía de María también consistió en un servicio ministerial, diakonei, es decir, el texto sagrado utiliza el término griego diakonei para describir las acciones de las mujeres que acompañaban a Jesús desde Galilea. Esta diaconía implicaba una participación directa en el ministerio de Jesús, junto con los verbos seguir, alocutein, que es subir a Jerusalén, ¿no? Entonces tenían una misión muy específica. O sea, lo que quiero mostrar es que la María de Marcos la desmarca del contexto de la maternidad y la pone en el contexto del discipulado. Y en esa colocarlo en la ética del discipulado, señalo algunas características que me parecen importantes y vuelvo a retomar lo que significa la ética del cuidado comunitario. Frente al modelo patriarcal que reducía a la madre al ámbito, como les decía ahora, solamente doméstico y al cuidado del grupo consanguíneo, la diaconía de María se encarna en la ética del cuidado amplio. Dígame, en los colectivos que ustedes trabajan y acompañan, si esto no es evidente, si el ejercicio de la sororidad no se hace presente en cada momento y se amplía con lo que llamamos la ética del cuidado. Esto supone formar parte de una comunidad de cuidados mutuos, sin jerarquías y basadas en la reciprocidad, en la relación, en la circularidad. Hay una fidelidad incondicional, que es la diaconía, que se manifestó en una fidelidad nuevamente extrema, que llevó a María a ser testigo en esos tres momentos que les decía anteriormente, arriesgando su vida para ser solidaria con los discípulos varones que habían huido. O sea, esto no es solamente asunto de mujeres, es asunto de todos, pero estoy presentando la otra cara de la moneda. En el documento final de la sinodalidad vemos una cara de la moneda con algunos visos significativos, algunos visos de los hombres, bien importante, pero como son unos, perdón, ven la otra cara de la moneda, que es todo lo que aporta el hombre, y uno que otro brillantico de las mujeres, y cuando hablan de las mujeres, pues ponen a María en esas condiciones. Yo quiero resaltar que ese ejercicio de discipulado, ejercido por la María de Marcos y perpetuada en algunos textos y en algunas reflexiones del discipulado presentes en la historia, pues son la oportunidad también estos elementos de sacarlos, de reafirmarlos, de tenerlos más presentes en nuestro contexto como mujeres hoy dentro de una iglesia sinodal. Entonces es una transformación lo que vive María del rol social. La diaconía presentó el paso de ser madre, como les decía ahora, atrapada en las estructuras, a discípula integrada, a una familia comunitaria, y es en esa familia comunitaria donde se empieza a construir lo sinodal o la teología de la casa. En lugar de una figura entonces silenciosa, donde la pone el documento final, María se convierte en una mujer dispuesta a la acción y protagonista de ese anuncio de resurrección.
Resumiendo y recogiendo esta parte, entonces podríamos decir que la diaconía de María consistió en un compromiso de vida con el reino de Dios. Trascendió quedarse solamente en la experiencia de la Madre de Jesús y ejerció un servicio que combinaba en los momentos de mayor persecución. Aquí voy a retomar como algunas características de María y de otras mujeres, con otras mujeres, que es el grupo de la lista que aparece al inicio y al final en el Evangelio de Marcos. Entonces, el grupo de seguidores se manifiesta a través de su autoridad como testigo y su capacidad de movilización, de desplazamiento. Según los textos proporcionados, el liderazgo de María en relación con otras mujeres, y aunque el relato también identifica un liderazgo específico en María Magdalena, pero parece que también se ejerció al interior de ellas mismas. Eso es una muestra de por qué fueron llegando ellas a la cruz, ¿no? A la tumba vacía. Entonces, el liderazgo de María Magdalena, pues las fuentes señalan explícitamente que el colectivo de mujeres compuesto por discípulas fieles que presenciaron los eventos finales de Jesús estaba liderado por María Magdalena. O sea, estoy hablando del grupo de estas mujeres que están ahí en la lista. Entonces, es una autoridad basada en el testimonio, no en la presión, no en la exclusión, no en la jerarquización, no en la restricción de funciones, sino en el testimonio. Si se identifica a la María, madre de Santiago y José, como la madre de Jesús, ella ejerce un liderazgo basado en ser una de las únicas testigas de la crucifixión, la sepultura y el sepulcro vacío. Esta condición les confiere a ella y a las otras mujeres una autoridad única sobre la enseñanza de esos eventos, de la cual los discípulos varones carecían por haber huido. Reflexionando al respecto, lo que realmente da autoridad es, lo que da esa autoridad es quién acoge, quién moviliza, quién está presta a la comunidad. La movilización del movimiento cristiano, entonces María y el grupo de mujeres ejercieron ese liderazgo activo para movilizar nuevamente al grupo de seguidores de Jesús tras su muerte. Al llegar el mensaje de la resurrección, permitieron que resurgiera el discipulado y naciera el movimiento cristiano. Bueno, ahora en las preguntas y en la conversación que vamos a tener, quisiera que pensáramos de qué manera en la sinodalidad, en esas nuevas maneras de ser iglesia, que no son nuevas porque estamos nuevas en cuanto se están viviendo en este siglo XXI, pero ya eran parte de esas primeras comunidades. ¿Cómo podemos ejercer ese discipulado o cómo lo estamos ejerciendo? Porque no creo que ninguna de las mujeres que está aquí presente vaya a empezar a ejercer su discipulado. Lo ejerce en su casa, en la misión, en la comunidad, en el trabajo, etc. Perdón. Protagonismo y acción. El liderazgo de María implica una transformación entonces en su rol. Deja de ser una figura silenciosa y sumisa para convertirse en una mujer dispuesta a la acción y protagonista, no ella como protagonista, sino que está dispuesta a la acción, pero también se encuentra como protagonista al final del Evangelio de Marcos. Su presencia y fidelidad en los momentos de mayor peligro, la cruz, la sitúan como un modelo de entrega y liderazgo en la familia comunitaria de Jesús. Recuerden que ya no es mi familia de sangre, sino lo que trasciende, que es el proyecto del Padre. Otro elemento fundamental es la incursión en la iglesia naciente. El texto menciona que los parientes de Jesús, incluida su madre, se transformaron posteriormente en líderes de una iglesia naciente.
según se registra en la comunidad de Hechos de los Apóstoles. Luego, María contribuye también en esa incursión de esa iglesia naciente como discípula. Entonces, resumiendo esta parte, podemos decir que María, más que un liderazgo jerárquico y tradicional, como discípula, lo que hizo fue ejercer un liderazgo testimonial de fidelidad y de servicio activo, que resulta fundamental para la continuidad de la misión de Jesús después de la resurrección. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, en esto que nos pide el Papa Francisco, es, y nos resalta o continúa, pues, el Papa Pío León, es básicamente continuar con esa profundización y esa mirada de una iglesia sinodal. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre ese liderazgo de María con lo que nos piden, que es una espiritualidad sinodal? Podemos decir que se relaciona profundamente con la sinodalidad al encarnar un modelo de autoridad no basado en la jerarquía, sino en el servicio, en el testimonio y en la vida comunitaria, distanciándonos de estructuras jerárquicas tradicionales. Podemos decir que básicamente esta es la intencionalidad de vivir una iglesia sinodal. Algunos de los que me están escuchando pueden sonreírse, pueden pensar qué tal que fuera cierto, pero esto no se da, pero ay, pero en mi iglesia no, pero en mi parroquia no, pero en mi colectivo no. Pues la idea no es mirar dónde está el punto negro de la pared blanca, sino cómo retomamos estos valores y los podemos hacer mucho más valiosos y reales en nuestros contextos. Insistir en la construcción de una familia comunitaria, donde familia no es solamente el que vive conmigo, familia es donde podemos construir las experiencias de fe y motivarnos a hacer otras realizaciones. El liderazgo de María en Marcos se desarrolla dentro de una familia comunitaria. También es el interés en tomar este texto es para ver que estos liderazgos no se realizan solos, 2 o 3 personas, sino hay una comunidad de amor que me sostiene, sino hay una comunidad que se identifica con los ideales y que vamos caminando juntos, que sustituye entonces a esa familia consanguínea patriarcal. Esta nueva estructura social e igualitaria, no patriarcal, carece de jerarquías, se basa en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto coincide con el ideal sinodal de una iglesia que es una comunión en la diversidad. No tenemos que amalgamarnos de formas idénticas, sino la riqueza la da la diversidad, en donde cada miembro tiene una dignidad común. Por favor, creo que es Carmiña que tiene el micrófono abierto. Me lees el primer renglón que acá no me lo deja ver por la cintilla. Diaconía como servicio activo. María ejerce su liderazgo a través del verbo servir, diaconein, participando directamente en el Ya, ministerio de gracias. Jesús. Esa diaconía no es una tarea Sí. doméstica, Esta sino un compromiso con una ética silenciosa, amplia y comunitaria. En la sinodalidad, este servicio es el motor que permite caminar juntos como pueblo de Dios. gracias, Carmiña. A mí esto me parece muy importante porque ver esa comunidad familiar, esa comunidad de fe, como una ética del cuidado amplia, me parece bien interesante porque es finalmente te cuido y me cuidas, nos cuidamos, ¿no? Caminamos juntos. Eso es lo que significa ese ejercicio de la diaconía en esa comunidad. Es una autoridad del testimonio y la escucha, estoy repitiendo como para sacar los elementos centrales en la espiritualidad sinodal,
como testigo, como lo he dicho antes, de la crucifixión, la sepultura y el sepulcro vacío. María entonces adquiere una autoridad única sobre esa enseñanza de estos hechos fundamentales, de la cual carecían los discípulos que huyeron en ese momento. Este liderazgo basado en la experiencia y en el testimonio es central para la sinodalidad, que valora, y lo pongo entre comillas, la hospitalidad narrativa y el dar voz a quienes han estado en las periferias. Simplemente, bueno, no voy a preguntar ahora dialogaremos, pero la hospitalidad es de las cosas más significativas en las casas de las mujeres, en el fogón de atrás, en las comunidades. Miren que cuando nos reunimos como colectivo, lo primero que decimos, ¿qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a tomar? ¿No? Siempre estamos alrededor de la mesa compartida, siempre estamos alrededor de, vamos a compartir la palabra, pero ¿qué más vamos a compartir como grupo? Y es que ese es el testimonio que da autoridad en la escucha, ¿no? Y en esas narrativas y en esas nuevas formas de hacernos mesa compartida. Protagonismo y movilización, por favor. María Carmina. deja de ser una figura sumisa para convertirse en una mujer dispuesta a la acción, que ayuda a movilizar nuevamente al grupo de seguidores tras la muerte de Jesús. Este papel Gracias. de sujeto activo y evangelizador es precisamente lo que la espiritualidad sinodal busca promover en todos los fieles, especialmente en aquellos históricamente silenciados. Claro, para los que no tenían, como decía Carmiña ahora, mucha información de lo que es el movimiento sinodal y lo que está proponiendo la iglesia, pues aquí está muy claro, ¿no? Se trata es de ser dispuestos a la acción que ayuda a movilizar a los grupos de seguidores. Es un papel activo, evangelizador, y es precisamente esa espiritualidad sinodal que busca promover a todos los fieles, especialmente aquellos históricamente silenciados. Entonces, me parece que el documento final de sinodalidad, cuando dice que María escucha de manera obediente, sumisa, pasiva, pues sí escucha, pero ese escuchar no es pasivo ni es sumiso, es un escuchar activo, es un escuchar en la acción, es un escuchar comprometido y es un escuchar que mira a los desvalidos y a los vulnerables de la sociedad del momento. La fidelidad en la periferia también es otra de las características de la espiritualidad sinodal. Es decir, el liderazgo de María se manifiesta con mayor fuerza en la cruz, en el lugar de la marginación y el sufrimiento, y su capacidad de permanecer fiel en el límite refleja la opción por el pobre, por los pobres, por las periferias, que es constitutiva de una iglesia sinodal, la cual busca ser refugio y lugar de sanación para todos y para todas. A mí esta inferencia me parece bien interesante porque a veces cuando hablamos de espiritualidad sinodal y viendo lo que se ha producido y lo que se ha escrito, pues como que se elevan las cosas o se ponen en términos demasiado obvios, y yo creo que esto toca realmente el corazón de todos para que salga a la periferia, pero el corazón de todos no en individualidad, sino en colectivo, porque si esto no lo hacemos en una comunidad que nos sostiene, difícilmente podemos dar el paso siguiente. En esta conclusión podemos decir que su liderazgo no nace entonces, como lo había dicho anteriormente, del poder o la jerarquía, sino de una transformación personal y social que la convierte en discípula, en misionera y en testigo de la resurrección dentro de una comunidad de iguales. Creo que el proyecto es claro, el proyecto es una iglesia de iguales, el proyecto es seguir al Cristo, al Jesús de los evangelios, hacer una comunidad desde la circularidad, con una experiencia de kenosis como vaciamiento, no
como abajamiento, sino como vaciamiento, donde el ágape, que es el amor, circula en comunidad y donde pues esa pericoresis o esa relación de los tres divinos nos sostenga en todo ese proceso. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir para poder ver sus rostros y poder escuchar resonancias, preguntas, etcétera. A ver, Socorro, en primer lugar te agradezco mucho. Me parece que nos has dado una visión, pero muy interesante. A mí me ha resultado muy interesante de María y sobre todo muy novedosa al haber tomado el Evangelio de Marcos como punto de partida, porque normalmente se considera que Marcos pues no es un referente para conocer a María y sin embargo tu mirada descubre muchas cosas. Te agradezco mucho eso y a través de María hemos llegado a la sinodalidad de una forma más ágil, más fácil, me parece a mí, ¿no? Bueno, pues entonces de nuevo agradecemos a toda su participación, agradecemos a Socorro y ya nos veremos en la próxima cátedra a finales del mes de abril con Javier Quinzá, que nos hará una reflexión sobre las bienaventuranzas, Jesús y su invitación a la felicidad. Están todas invitadas y muchas gracias a todas. Nos vemos. Gracias.